Entonces, digamos, con funciones, más que todos los objetivos de hoy, vamos a tratar de ver, digamos, qué es una función. Una función tiene diferentes formas de representarse, formas de representación de una función. Tenemos 4, digamos, una tabla, una fórmula, un diagrama de flechas, y luego tenemos la gráfica. Tenemos la forma de la gráfica, que va a ser la más útil. Ahorita con una función, digamos, lo más importante que de esta sección 1.1 es distinguir, digamos, entre el conjunto dominio y el conjunto rango, y ver cómo ambos conjuntos se conectan por medio de una función. Y luego lo que vamos a tratar de hacer es distinguir entre una relación y una función. Entonces tenemos una relación y una función, cómo se distinguen entre ambas, la forma como vamos a distinguir ambas relaciones es por medio de la prueba de la recta vertical, que es la forma más fácil. Y luego, digamos, de ver todo esto, otra cosa que vamos a ver son algunas funciones básicas el día de hoy. Entonces vamos a tener como funciones esenciales, por ejemplo, la función lineal, la función cuadrática, los polinomios, un poco de las funciones potencia, y con las funciones racionales, que más que todo hoy vamos a ver los dominios, aunque creo que puedo abrir la clase para que incluso hoy podamos empezar a hacer gráficas de funciones racionales. Ya como han trabajado ustedes este tema, lo podemos trabajar. Entonces posiblemente esto lo van a sentir un poquito básico hoy, pero empecemos a ver, digamos, qué dificultades habían con este tema. Más que todo para definir función de una manera apropiada, necesito empezar con alguna notación de conjuntos. Entonces solo tenemos que recordar que, por ejemplo, para tener funciones necesito tener por lo menos 2 conjuntos, X mayúscula y Y mayúscula, y cada uno de estos conjuntos va a tener elementos. Entonces cada conjunto tiene elementos X minúscula y Y minúscula. Entonces, entre estos conjuntos, digamos, los más usados en cálculo van a ser el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números reales. Entonces, conjuntos muy comunes. Entonces tenemos el conjunto de los números naturales, que digamos, han visto que lo hemos denotado con una letra N doble. Y este conjunto, digamos, una manera de listar conjuntos es por medio de una lista, 1, 2, 3, 4, y así continúan de manera sucesiva. Hay veces que el conjunto de los naturales se va a conocer como el número de los enteros positivos. Entonces solo voy a escribir el número de los enteros y el número de los reales. Entonces, digamos, enteros solo son, digamos, yo creo que alguien va a tener que hacer el favor de mantener la puerta abierta. Sí, es que yo creo que hay un como trave. No, yo creo que tiene un como candado que se puede. Ahí está. Ok, gracias. A ver qué diferencia.
Desde aquí, si estamos encerrados 3 horas, sí, incluso aquí estas no están abiertas, ¿ve? Las de hasta arriba. Sí, yo creo que aquí voy a presentar en algún momento la ley de enfriamiento de Newton, solo porque eso fue lo que experimentamos ahorita. Muy bien. Entonces, digamos, el conjunto de los enteros, tenemos posibilidad de tener números negativos, también tenemos la posibilidad de tener al cero. Y este conjunto, digamos, trabaja de dos formas. Podemos tener de menos infinito a infinito, pero todavía sin incluir todos los números que están entre 0 y 1. Entonces, lo interesante es que el conjunto de los reales ya incluye, digamos, todos los números posibles. Entonces, todos los números posibles son enteros, son los números racionales o fraccionarios. Y por último, digamos, tenemos los números irracionales. Entonces, los números irracionales no se pueden escribir por medio de una fracción. Entonces, digamos, ¿qué ejemplos conocen ustedes de números irracionales? ¿Una raíz? Sí, una raíz, ajá. Una raíz que no sea exacta. Entonces, si números irracionales, digamos, tenemos una raíz cuadrada de 3 y, digamos, un logaritmo de un número sería un número irracional, ¿o no? Sí, digamos, siempre y cuando ese logaritmo no sea exacto. Todos estos son números irracionales, digamos, también tenemos el número e, tenemos el número pi, etcétera. Entonces, lo interesante es que, digamos, ¿por qué estoy hablando un poquito de conjuntos? Porque necesito construir el concepto de funciones y el concepto de funciones depende mucho del concepto de conjuntos. Entonces, por ejemplo, otros conjuntos que hay, que se usan también un montón, son los conjuntos intervalos. Que estos más que todo son los conjuntos que suceden cuando, por ejemplo, tenemos un número real, entonces sea x, un elemento del conjunto de los reales, tal que x está entre a y b. Entonces, si tenemos esta descripción de conjunto para no tener que escribir el conjunto como una lista, generalmente estos conjuntos intervalos los denotamos de la siguiente forma. Y eso es un gran ahorro de notación, a, b, o por ejemplo, paréntesis y b, pero lo que ahorita hay que distinguir, digamos, si estamos entre a y b con llaves, ahí estoy incluyendo a los extremos o no. Sí. Entonces aquí incluimos los extremos, entonces aquí tenemos tanto a como b. Mientras que aquí no tenemos a, pero sí tenemos a b. Cristian, uno se puede exonerar de ese curso. Sí, que para el verano hay posibilidad de exoneración. Yo creo que puedo poner la exoneración a partir de 74 puntos, pero es que recuerden que es una zona de 80. De 70 yo, Cristian, así. Bueno, no, es que si es de 70 no te vas a exonerar al final, pero vas a entrar ya con zona ganada para el final. Ajá. Entonces ahorita que este es el objetivo, quiero que ahorita trabajen ustedes para si, por ejemplo, tienen un acumulado de 75% después del tercer parcial, ahí ya entran al final con el curso ganado. Entonces ahí, digamos, hoy no van a trabajar tanto porque es un día de clases, pero ya mañana les va a tocar trabajar a ustedes. Entremos de una vez, Cristian, vamos a trabajar un gacho. Bueno, Santos mejor. ¿tenemos algo que darles a los estudiantes hoy? Ya estamos para... Podría ser laboratorio 1, pero tiene que ser antes de funciones. Pero tal vez lo podemos imprimir y lo podemos trabajar, pero entonces así... Si no lo terminamos mañana, si sentimos que no estamos... Bueno, entonces solo voy a... Yo creo que sí. Y entonces solo voy a dar como una hora más de clases y nos tomamos una pausa y trabajamos ya con el laboratorio. Imagínense que algún día no se pueda clase. Ya.
sepa que está todo bien al curso. ¿Yes? No sé. Marlon solito. Entonces aquí vamos a escribir la definición de función y vamos a empezar a trabajar un poquito más. Les voy a escribir aquí cuál es la definición de función. Entonces una función f de x a y es una regla que asigna a cada elemento x que pertenece a x mayúscula como máximo, y esto es como máximo a un solo elemento de y. Denotado como f de x. Entonces digamos aquí para la definición de función solo tengo que tomar en cuenta unas observaciones. Entonces digamos tenemos una regla que nos permite relacionar dos conjuntos diferentes, pero digamos aquí con esta regla solo cada elemento de x puede tener asignado un solo elemento de y. Entonces si este elemento de x tiene dos valores de y, esto ya no es función, va a ser simplemente una relación. Entonces digamos una de las formas más básicas de representar una función, que no es una forma muy útil, digamos, como vimos en el curso de cálculo diferencial. Esta forma no la utilizábamos mucho, sino más que todo lo utilizábamos para efectos gráficos para distinguir entre una función y una relación. Entonces lo que está sucediendo con una función es lo siguiente: tengo un conjunto x mayúscula, el conjunto x mayúscula se va a conocer como un conjunto dominio, mientras que el conjunto y mayúscula se va a conocer como el conjunto rango. Entonces digamos ahorita si tengo este dominio y tengo este rango, vamos a tener que la función es esta regla f que nos permite pasar del elemento x a f de x. Entonces digamos si por ejemplo tengo este elemento a y le aplico la función, entonces ¿cuál sería el elemento correspondiente en el rango? Sí, f de a. Entonces esto es lo que es una función. Vamos a ver aquí de trabajar algunas definiciones. Bueno, vamos a empezar a hacer los ejemplitos. Entonces, como les decía, hay 4 formas de representar una función. Entonces la primera forma es el diagrama de flechas. Entonces digamos el diagrama de flechas nos permite visualizar digamos cómo se relacionan ambos conjuntos. Pero también nos permite diferenciar entre otra regla que es bastante parecida a una función pero con diferencias muy críticas. Entonces digamos aquí por ejemplo tenemos esta regla que nos asigna este elemento x con este elemento y del rango, pero ahorita me van a comentar qué problema hay aquí. Mientras que acá vamos a hacer el siguiente juego. Muy bien. Entonces aquí les tengo una pregunta, digamos, si vemos el diagrama de flechas, ¿cuál de estas sería una función y cuál de estas no sería una función? F es una relación. Sí, entonces esta ¿por qué no es función? Porque tiene dos valores de x. Sí,
bueno, dos valores de y, pero sí, pero la idea es... Ujú. Entonces, esta no es una función porque, digamos, este elemento x, el elemento x, tiene asignados dos valores en y. Entonces, por esta razón, esta no es una función. Mientras que en esta otra está ocurriendo algo bien interesante, pero, digamos, ¿sería esta relación o sería función? Función. Entonces, a pesar de que todos estos están asignados a un solo elemento, entonces, digamos, piensen ahorita todos ustedes están asignados a esta sección. Pero lo que no vamos a tener es que alguno de ustedes va a estar en la sección de Eugenio y en mi sección. Eso no solo sería un poco redundante, sino sería algo muy extenuante. Estar en dos secciones de cálculo diferencial, prácticamente no descansan, vienen a las 7 de la mañana y salen a la 1 y luego mate 101. Entonces es muy pesado. Entonces esta es una función. Entonces todos los elementos de x pueden compartir un solo elemento en y, siempre y cuando solo estén asociados con un elemento en el conjunto rango. Entonces esta es una de las formas. La segunda forma que no utilizamos, yo creo que esta forma no la utilizamos un montón en este curso, la forma de las tablas, pero igual es bueno que, digamos, mencione. Entonces, digamos, aquí tengo x y aquí tengo y. Entonces, en una tabla generalmente la variable independiente está del lado izquierdo, mientras que la variable dependiente está del lado derecho. Entonces aquí, digamos, voy a tener un x1 y luego voy a tener un x2. Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener valores como 3, 9, 12, 18. Y luego cada uno de estos puede estar asignados con diferentes valores. Ahora aquí se mira más claro que esto tiene que ser una función, porque por ejemplo, si esta no fuera una función, tendría que tener que uno de estos tiene dos valores de y. Entonces, digamos, ahorita les tengo una pregunta interesante, porque esos son los problemas que desafían un poco, digamos, por ejemplo, la definición de dominio y rango. Entonces, digamos, aquí, si tengo esta tabla, ¿cuál sería el dominio de esta función? Bueno, de 3 a 18 sería si... No pueden ser todos los reales, porque, digamos, aquí como tengo esta función, no sabemos qué está sucediendo entre 3 y 9, entre 9 y 2 y 12 y 18. Entonces aquí el dominio es algo bien relativamente fácil. 3, 9, 12, 18. Porque recuerden que un dominio tiene que ser el conjunto donde todos los elementos que forman parte de la función, o donde la función, digamos, no se indefine o existe. Entonces aquí, como no tengo fórmula, lo único que puedo hablar de dominio es listando los elementos. Entonces, digamos, aquí tengo dominio y, digamos, el rango, ¿cuál sería? 20, 28, 31. Ajá. Sí, los pueden listar en orden o los pueden listar en desorden, pero aquí solo tendríamos 4 elementos. Entonces aquí ya introduje dos nuevas definiciones, dominio y rango. Varios de ustedes ya conocen estas definiciones, pero ahí, digamos, por completitud voy a definir, digamos, que es un dominio y es el rango una función. Entonces, ¿a qué es igual el dominio de una función? Entonces, el dominio de una función consiste en todos los elementos del conjunto X para los cuales f de x está definida. Entonces,
Entonces, digamos, aquí para los únicos valores de x para los cuales esta función está definida son los valores que están presentes en la tabla. Ahora, el rango de una función es un concepto bastante asociado con el dominio. Entonces, aquí te voy a definir el rango de una función. Es el conjunto de todos los valores posibles de f de x. Conforme x varía a través de x mayúscula. Entonces ahorita pueden ver algo interesante, pueden ver de que digamos el dominio y el rango tienen unas definiciones sencillas, pero no les dicen digamos bueno cómo encontrar el dominio de una función o el rango de una función. Vimos que incluso que para poder encontrar en la cabalidad el rango de una función tenemos que irnos a encontrar los mínimos absolutos y el mínimo absoluto y el máximo absoluto de una función, o en todo caso hacer una gráfica de la función. Entonces esto era algo un poquito complicado, pero igual digamos ahorita vamos a empezar a ver digamos de qué mejor forma podemos visualizar el dominio y rango de una función. Entonces ahorita vamos a ver que la forma más práctica de visualizar de una función es por medio de una gráfica. Entonces con una gráfica vamos a tener digamos el plano cartesiano, consideramos el plano cartesiano o el plano rectangular. Entonces en el plano rectangular vamos a tener la siguiente convención. Generalmente la variable independiente está en el eje horizontal. Entonces aquí tengo la variable independiente. Y luego tengo aquí la variable dependiente en el eje vertical. Entonces luego lo que puedo hacer es que puedo esbozar una gráfica. Y bueno, aquí va a continuar un poquito más lejos. Ahora, varias veces aquí cuando digamos solo tenemos la gráfica de una función, puede que parte del dominio esté un poco ambiguo. Entonces hay veces que digamos si uno quiere decir bueno está definida desde este punto a este punto, uno pone círculos, pero si uno quiere decir bueno el dominio de esta función continúa, uno puede utilizar la notación de flechas para indicar bueno esta función continúa pasado de estos puntos. Entonces ahorita vamos a usar la notación de que esta función va a estar como que solo definida de a a b. Aquí pareciera que este número es como 2, mientras que aquí ya estamos ya como en 14. Y luego, digamos, voy a tener aquí un rango. Voy a poner aquí 2. Y luego aquí voy a poner, esto pareciera ser como 6. Entonces aquí, digamos, pueden ver, digamos, cómo visualizar el dominio y el rango de una función. ¿Cuál sería su dominio? De 2 a 14. Sí, de 2 a 14. Ajá, incluido, sí. Sin ninguna interrupción. O el rango es un poquito capcioso. ¿Cuál sería el rango acá? De 1 a 6. Sí, ajá. Entonces Marlon observó algo, digamos. Aquí marqué 2. Pero el rango más que todo vemos desde el valor más bajo hasta el valor más alto. Desde 1 a 6. Ahora, como esto es de repaso, digamos, voy a hacerles un problema un poquito capcioso. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿qué sucede aquí? Tenemos el mismo comportamiento.
Y ahorita no se sientan un poco abrumados, pero hay veces que los temas más difíciles en matemáticas son los temas más básicos. Entonces, digamos, ese que es un tema de precálculo, uno puede complicarlo un montón si uno empieza a introducir variaciones capciosas como esta. Vamos a poner aquí, si esto parece como 12. Entonces, si pueden... ¿Y el 8 de 2 se incluye o sea, bueno, el 8 vamos a incluir aquí el 8, sí. y así como el 1, el 2, perdón, que no tiene nada, se incluye, ¿verdad? Sí, el 2 incluiría, sí. O hagamos aquí... Bueno, dejémoslo así, es que iba a extenderlo con flechas, pero lo que pasa es que... no, hagamos acá, ve. Ya que preguntaron aquí. Muy bien. Entonces, digamos, aquí, ¿qué sucede con el dominio y el rango de esta función? Sí. Hay que unirlo, ¿no? Ajá. De 2 a 6. De 2 a 6, ajá. Sin incluir el 6. Sin incluir el 6. De ahí de 6 a 8, incluyendo el 8. Ajá, de 6 a 8, ajá, incluyendo... pero sin incluir el 6. Y de 12 sin 12 incluir al infinito. De 12 a infinito sin incluir. Entonces, digamos, aquí este paréntesis significa que no lo incluyo. Entonces, dice aquí qué pasó cuando pongo un punto en blanco, quiere decir de que este punto no forma parte de la gráfica de la función. Entonces, no es parte de la gráfica. Muy bien. Y de 12 a infinito. Ahora el rango está sumamente interesante. Es de 1 a infinito sin incluir el 1. Ajá, sí, de 1 a infinito sin incluir el 1. Y... no, este punto, digamos, está aquí, no está incluido, pero luego como que está apareciendo en otra parte de la gráfica. Entonces el rango es de 1 a infinito sin incluir el 1. Entonces pueden ver, digamos, de que aquí no hay tanta dificultad. Ya vamos a poder empezar a meternos a realmente, digamos, si por mí fuera, empezaríamos con derivadas y todo. Pero es que lo que pasa es que ¿cómo se llama? Que repasar todos los temas y ver si en algún momento hay alguna pequeña deficiencia. Entonces, digamos, generalmente es la forma más común para representar una función por medio de una fórmula. Entonces, por medio de una fórmula es bien conveniente porque, por ejemplo, podemos identificar aquí el dominio, hasta podemos hacer una evaluación directa de la función. Entonces, digamos, por ejemplo, con este tipo de función, si quiero encontrar cuál es el valor asociado cuando x es igual a 2, puedo, digamos, aquí encontrar y de 1, y de 2, y de 3. Y aquí se mira más claro por cómo una función es una regla que asigna a cada elemento de x un elemento en y. Entonces aquí tengo 9 menos 3 es igual a 6, 18 menos 3 es igual a 15 y 27 menos 3 es igual a 24. Y hay varias fórmulas aquí. Entonces, digamos, aquí voy a escribir todas las funciones que vamos a tratar de trabajar el día de hoy. Bueno, tenemos una raíz cúbica más una raíz de grado 4 y luego el reto de hoy es terminar con funciones como estas: 9x al cuadrado más x dividido x al cubo menos 27. Entonces todas estas son las funciones que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces vamos a trabajar, digamos, algunos ejercicios de dominios. En algún momento voy a tener que buscar más y más problemas. Hay otro tema que vamos a trabajar hoy, es cuál es la diferencia entre una relación y una función, pero empecemos a familiarizarnos con las funciones. Cómo encontrar el dominio de una función. Entonces, digamos, aquí tenemos... Yo creo que voy más o menos por el ejercicio 3.
Entonces este es el ejercicio 3 de la página 13 del documento que les envié. Entonces vamos a encontrar el dominio de cada una de las siguientes funciones. Entonces tenemos, bueno, voy a trabajar problemas un poquito diferentes a los que tengo aquí, entonces así pueden trabajar los problemas del documento de trabajo. Este me encanta. Y luego tenemos uno más. Incluso algunos de estos ya pueden graficarlos ustedes. Muy bien. Entonces tenemos estos problemas. Entonces muy bien. Entonces para el dominio, ¿qué hacíamos? Despejar X. Bueno, Cuando es una sí. fracción, se despejamos sobre eso. Sí, si la función, digamos, cada vez que estemos trabajando el dominio de una función, tenemos que recordar que una función se indefine cuando el denominador es igual a 0. Negativo dentro de la raíz. Ajá, sí. Entonces también tenemos que evitar la raíz par de un número negativo. Y por último, que todavía no lo vamos a ver, pero sabemos de que si tenemos que evaluar el logaritmo de un número negativo o 0, ahí también se indefine. Tenemos el logaritmo. Muy bien. Entonces digamos, con esta primera función, que cuando el denominador se hace igual a 0. Sí. Entonces con esta función tengo que evitar que x al cuadrado menos 36 no sea igual a 0, por lo que tengo que evitar el más 6 y el menos 6. Entonces aquí, digamos, mi dominio lo puedo escribir de dos formas. Lo puedo escribir con la notación de intervalo. Yo creo que por ahí alguien había dicho de menos infinito a menos 6 y de menos 6 a 6. De 6 a infinito. O podemos, ¿cómo se llama?, utilizar la notación, Todos los reales. ajá, y excluir, digamos, más menos 6. Entonces cualquiera de estas notaciones es correcta. Ahora aquí lo interesante es que si quieren encontrar el rango, vamos a tener que graficar esta función. Entonces el rango es graficando esta función, encontrando sus asíntotas horizontales, sus asíntotas verticales. Entonces esta es una función muy interesante de graficar. Pero toda esta parte de gráfica la vamos a ver casi que como que en 2 o 3 semanas. ¿Sí? Se puede sacar la inversa. Pero yo creo que aquí no vamos a poder sacar la inversa con esta función, pero es solo porque esta función no va a ser 1 a 1. Esta como que es una función par, y generalmente una función par no es una función 1 a 1. O sea, vamos a poder sacar como que una inversa, pero esa inversa va a tener dos funciones diferentes, va a tener una relación. Entonces yo creo que sí están muy curiosos ya por avanzar y porque quisieran que el curso terminara en 2 semanas. O si avanzamos rápido, pues podemos ir en algún momento. ¿Ah? Tal vez no 3, pero algunos días podemos decir, bueno, nos podemos ir temprano, bueno, algunos van a poder ir al Cocos, pero otros todavía van a tener que ver a Aníbal. Con esta segunda función g de x, ¿cómo se llama? ¿Qué problema vamos a tener cuando se va a indefinir? Cuando sea negativo. Cuando sea negativo. Entonces esta está definida solo cuando 4 menos x al cuadrado es mayor que 0.
Entonces ahorita voy a tener que resolver una desigualdad. Tengo que encontrar cuando x al cuadrado es menor que 4. Aquí incluso tengo que incluir el 0 porque hay posibilidad, digamos, la raíz cuadrada de 0 es igual a 0, entonces ahí no tengo ningún problema. Entonces, digamos, para resolver esta desigualdad, ¿cuáles son los únicos números de x que satisfacen esta desigualdad? 0, 1, 2, 3 y 4. Más, menos, raíz. Sí, tiene que estar entre menos 2 y 2. Porque, digamos, si el número es como menos 3, 4 menos 9 es un número negativo, se indefine, pero números como menos 2 y menos 1, aquí esta función va a estar... De menos 2 a 2 incluidos, ¿sí? Ajá. Entonces, digamos, aquí el dominio es de menos 2 a 2. Y con esta última, ¿cuál sería su dominio? Todos los reales menos 48. Ese es uno, pero también tenemos un problema que puede encontrar aquí, por ejemplo, h de 40. Sí, de 48 infinito. Entonces aquí lo que va a necesitar son dos condiciones. Primero, que esta raíz sea positiva. Y segundo, que este denominador sea diferente de 0. Entonces ambas condiciones las puedo satisfacer con esta condición. Entonces aquí solo voy a indicar que esto está indefinido. h40 no lo puedo encontrar. Entonces aquí voy a necesitar que x menos 48 sea mayor que 0, lo cual significa que el dominio de esta función es de 48 a infinito sin incluir el 48. Digamos, ahorita vamos relativamente bien, pero es porque podemos empezar a trabajar los problemas. Sí. Nos falta un temita más. El temita más es cómo distinguir entre una relación y una función. Entonces ahorita lo están sintiendo intenso, pero es porque muchos de estos conceptos ya los hemos visto, son conceptos de precálculo. Entonces la única diferencia es que, digamos, si quiero definir una relación es una regla que puede asignar a cada elemento del conjunto X un mismo, pero ahora se podría hacer más de uno, más de un elemento del conjunto Y. Entonces, ¿esto qué significa desde el punto de vista de nuestra gráfica? Por ejemplo, cuando teníamos una función, teníamos un elemento en X. Antes este elemento X estaba asociado a un elemento en Y. Entonces aquí tengo X1 y Y1. Luego teníamos X2 asociado con Y2, X3 con Y3. Podían en algún momento compartir, digamos, dos elementos diferentes del conjunto X, el mismo elemento en Y. Esto sigue siendo una función. Entonces, digamos, así es como se miraría gráficamente una función, pero ahora con una relación. Lo que va a ocurrir es lo siguiente, digamos, puedo tener este X1 asociado a un Y1, pero el X2 puede tener dos o más elementos en el dominio, en el rango, en el conjunto rango. Entonces lo que vamos a ver es que gráficamente una función y una relación se van a poder distinguir con relativa facilidad. Entonces, por ejemplo, si aquí esta fue una función cuyo conjunto de dominio son los reales y no, digamos, solo los naturales o los enteros, vamos a ver que con una función, siempre que quiera trazar una recta vertical, esta recta vertical solo va a estar intersectando a la gráfica en un punto, mientras que si tengo aquí una relación,
la relación al trazar una recta vertical, observen que puede interceptar la gráfica de esta curva en 2 o más puntos. Entonces esto es interesante porque estas dos gráficas parecen parábolas, pero ¿cómo se llama? Si la parábola está, digamos, de arriba hacia abajo y abre, digamos, ya sea para arriba o para abajo, esta sí es función, mientras que esta otra parábola se está abriendo a la izquierda o a la derecha, esta ya no es función, esta es relación. Incluso vamos a escribir aquí función en X y esta no es función en X sino solo relación. Y si lo graficáramos, ¿cómo podríamos saber? Eso está interesante porque tendrías que encontrar que un elemento en X tiene 2 o más valores en Y. Entonces, sí, habría que evaluar, encontrar, digamos, lo que se conoce en matemática un contraejemplo. Entonces, digamos, aquí la prueba que escribí acá es la prueba de la recta vertical. Entonces, con la prueba de la recta vertical vamos a tener de que, la vamos a escribir porque esto vale la pena escribirlo bien, una curva en el plano XY es la gráfica de una función en X si y solo si no hay una recta vertical que intercepte la curva más de una vez. Entonces, digamos, esto lo tengo escrito de una forma un poco más cómoda en el librito. Y yo creo que el libro de Stewart vas a poder conseguir un PDF en línea. Pero este es el de cálculo. Vamos a trabajar con el de cálculo diferencial. ¿A qué horas termina el primer periodo? 11:20 sería. Ok, entonces vamos a hacer 20 minutos más de... Ahí estamos. ¿Qué quieres? Muy bien. Entonces aquí tienen un buen aliado porque tienen, digamos, todas las definiciones bien escritas. Hemos visto el diagrama de flecha, la tabla de valores, la gráfica de una función. Yo creo que este ejemplo no lo hicimos, pero hicimos otro ejemplo un poquito más interesante. Y digamos, aquí tengo ilustrada de una forma un poco más bonita la prueba de la recta vertical. Entonces ahorita vamos a trabajar este problema. Les voy a dar dos opciones, digamos. Este es un problema fácil, pero también, digamos, si lo sienten muy fácil, les puedo dar una gráfica un poco diferente. La x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 1. O en todo caso, les voy a dar x al cuadrado más 4 por y al cuadrado es igual a 1. Ustedes van a tener dos opciones de ejercicios. Entonces vamos a tener aquí, este sería ya como que el ejercicio 2. Considere la siguiente ecuación. Entonces hay una opción A y una opción B. Y vamos a poner aquí
Sí. 4x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Entonces lo que necesito aquí es que me digan si estas ecuaciones describen una función o una relación. ¿Sí? Es relación, porque es Ujú. diferencia. Entonces, puedes x despejamos. Entonces, por ejemplo, hay dos formas. Con el problema A, sí, es un círculo, pero ahorita vamos a hacer un criterio algebraico porque, ¿cómo se llama? Mauricio preguntó cómo puedo hacer esto sin una gráfica. Ahorita como podrían hacerlo es lo siguiente: algebraicamente lo que podemos ver es, podemos encontrar, digamos, los interceptos con el eje Y. Entonces hacemos x es igual a 0 y luego vemos a qué es igual y. Entonces algebraicamente lo que podemos decir, bueno, puedo decir que x es igual a 0. Si esta es una función, al sustituir x es igual a 0 solo me tendría que salir una y. Entonces aquí tengo y al cuadrado es igual a 1. Quedan dos y, ¿no? Sí, quedan dos y's. Ajá. Por eso es una relación. Sí, por eso es que esta es una relación. Entonces digamos, como tengo dos elementos de y, entonces digamos, esta ecuación es una relación y no es una función. Muy bien. Entonces lo segundo es, bueno, el mejor criterio es el criterio gráfico. Entonces me habían dicho que esta es una circunferencia de radio 1. Y ese es el criterio que preferiría en la clase. Entonces digamos, aquí tengo voy a graficar un círculo unitario. ¿Sí? Ahí en el libro decía como demuestre gráficamente el conjunto de x y y. ¿Eso es lo mismo que esto? Sí, ajá, sí. Sí, hay veces que el libro te utiliza notaciones un poco confusas. Entonces, digamos, aquí es esta relación o función. Y solo necesitan trazar una recta vertical en solo una parte, digamos, y esa se está comportando la mayor parte del tiempo como una función, pero en algún momento da aquí una pequeña vuelta. Solo por esta pequeña vuelta, esta curva ya no describe una función, sino describe una relación. Entonces esta es una definición bastante sensible. No pueden interceptar la recta vertical, la curva, en ningún solo punto. Solo pueden interceptarla una sola vez. Si encuentran un solo punto donde se intersecte dos, y deja de ser función y es relación. Y es que puede ser algo tan capcioso como, por ejemplo, pueden tener aquí una línea recta, pero en algún momento a alguien se le ocurrió la gran idea de poner aquí otros dos puntos rellenos. Solo por esto ya entonces esta no es función, es relación. Entonces esta es una relación por la prueba de la vertical. ¿Y si pone dos puntos no rellenos? Sería... Es descontinua entonces. No, dos puntos no rellenos, es ahí solo te estarías molestando a las personas, porque estos dos puntos en blanco no son parte de la función. Entonces aquí, digamos, aquí sí sería función, pero es que aquí en realidad estos puntos están vacíos. Entonces es una forma bien confusa de graficar una función. Los puntos en blanco en realidad uno los utiliza si, por ejemplo, aquí la función se indefine. Entonces aquí sí vale la pena, pero si por aquí no está pasando la función, esos dos puntos en blanco que van a estar arriba o abajo están como que redundantes. Entonces curiosamente esta sí sería una función, aunque sería una función un poco extraña de visualizar. Entonces un problema que se mira bien bonito es este. Posiblemente este les voy a dejar para el laboratorio de ahorita. Vamos a agregarlo acá y me van a decir cómo lo podemos graficar. Pero se puede hacer de la forma por interceptos, ¿no? Por interceptos, sí. Entonces es relación. Ah, no, Sí. eso sí lo puedes encontrar, pues, pero...
Sí, la gráfica me gustaría porque, digamos, ahí tenemos un problema bonito para trabajar. Entonces, muy bien, vamos a ver ahorita cómo vamos. Y en estos 20 minutos vamos a definir, digamos, funciones básicas. Entonces, no, 10, 15, o sea, incluso los que quieren pueden quedarse y empezar a adelantar el laboratorio. Entonces tenemos funciones básicas. La primera es la función lineal. Entonces, ¿cuál es la ecuación de una función lineal? Sí, mx más b. Entonces la pregunta que les tengo, digamos, esta m, ¿cómo la encontramos? La pendiente, podemos Y2, no. Ajá. Y2 menos Y1, Y1. Ajá. Podemos derivar. Ah, bueno, pero es que ahí hay un problema. Si uno deriva, te quedaría que esto es igual a m, entonces todavía sigue siendo desconocida. Entonces, digamos, no ayuda de mucho, pero donde sí ayuda, y yo creo que ustedes van a tener una gran ventaja, pero yo creo que también te voy a permitir hacer eso, cómo encontrar el vértice de una parábola derivando, porque hay una técnica de completación al cuadrado, pero como ya conocen ustedes cómo encontrar esos vértices, mejor derivemos y encontremos cuando esa derivada es igual a 0. Es un poco, digamos, no respeta mucho el orden cronológico, pero es algo que podemos hacer. Entonces, digamos, el intercepto generalmente para encontrarlo, lo que hacemos es que si nos dan un punto y ya conocemos una pendiente, da un punto y una pendiente. El intercepto lo encontramos, por ejemplo, si sustituimos el valor conocido de y, el valor conocido de x más b, y luego resolvemos para b. Entonces así es como encontramos el intercepto. Entonces tenemos la función cuadrática, que es la siguiente función en nuestro grado de dificultad. La forma más básica es la siguiente: y es igual a x al cuadrado. Entonces, bueno, se me olvidó aquí algo rápido. ¿Cuál es el dominio de la función lineal y cuál es el rango? Entonces, el dominio de esta función es todos los reales porque nunca se indefine en ningún lugar. Y el rango también son todos los reales porque siempre es una función creciente. Entonces, aquí no es tan interesante este problema, pero ahora con este otro sí tenemos, digamos, un poquito de dificultades. El rango es de 0 a infinito. Sí. ¿Y el dominio? No sé qué dice. Ajá. Entonces, digamos, esta se conoce como función cuadrática porque la potencia principal de este polinomio es 2. Entonces, esta es la forma más básica, pero por ejemplo, la forma general tiene también coeficientes para el término x y para el término constante. Entonces, la forma general de una ecuación cuadrática es la siguiente: ax al cuadrado más bx más c. Entonces, el problema que tenemos aquí es que, por ejemplo, si queremos graficar esta función, primero, independientemente de cuál sea la gráfica de esta función, ¿cuál sería el dominio de una función cuadrática en general? Sí, sí, siempre la función está siempre definida. Ahora el rango es... Desde el vértice hasta donde vaya, si es hacia arriba o hacia abajo. Ajá, sí, el rango, digamos, voy a poner aquí la respuesta depende. Entonces, que todo depende del coeficiente A. En el parcial no depende.
Bueno, lo que pasa es que si en algún momento hago esta pregunta del rango, les voy a pedir que grafiquen la función, entonces depende del coeficiente de A y posiblemente va a ser necesario graficar la función. Entonces digamos, aquí tenemos la ecuación general de una parábola, pero no la vamos a trabajar. Ajá, aquí tengo, muy bien, aquí tengo un problema bien bonito y con este vamos a terminar. Y aquí les doy varias opciones para encontrar ese vértice. Encuentre el vértice de la parábola. Y aquí sí les voy a permitir, digamos, usar cálculo, pero si alguien quiere completar al cuadrado, me pueden enseñar esta respuesta completando esa función al cuadrado. Entonces, ¿quién se quiere animar a completar el cuadrado? Yo lo puedo encontrar así. Entonces esa invitación está abierta. Entonces, por ejemplo, ahorita me estoy adelantando un poco, pero posiblemente ustedes ya han visto de que, por ejemplo, en el vértice de una parábola la derivada es igual a 0. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo una parábola, en su vértice la derivada tiene que ser igual a 0. Entonces eso es lo que hacíamos con el problema de optimización. Encontramos la derivada es igual a 0 porque esto nos va a dar un número crítico. Luego el número crítico nos va a dar si tenemos creciente o decreciente, cóncava hacia arriba, y hasta eso nos dice para hacia dónde abre la parábola. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está la coordenada en X del vértice? ¿Cuál sería la derivada de esta función? Es 2x más 6 y la segunda derivada solo sería 2. Ajá, entonces ahí encontremos primero cuando la primera derivada es igual a 0. Sí, menos 3. Entonces ya tengo, digamos, la coordenada en X del vértice. ¿Cuál sería la coordenada en Y? Sí, miremos 9 menos 18 más 8. Entonces sí, esto es igual a menos 1. Entonces digamos aquí ya tengo el vértice de la parábola y yo creo que la siguiente parte del problema era, bueno, aquí voy a poner que el vértice está en menos 3, menos 1. Entonces lo segundo es, vamos a graficar la función. ¿Sí? ¿No lo puedo encontrar como menos 3 partido 2A? Ah, sí, también, ajá, sí, eso es precisamente lo que hicimos, ajá. Sí, es que lo que pasa es que esto es más cómodo, es un poco más natural y no requiere memorización. ¿Por qué no enseñan eso mejor antes de vez del menos 3 partido 2A? Si así está mucho más fácil. Eso me pregunté yo, pero... Y por eso es que ahora ya me adelanté un poquito, van a ver que el tema de límites... Está mucho, dice, más Porque así fácil. te empezar a derivar. Sí, derivadas son los jejes, Muy bien. Entonces, ¿cómo grafico esta función? ¿Cómo graficaría la función? Sí, el vértice. Entonces encuentro el vértice. Entonces el vértice está en menos 1, menos 2 y menos 3. Y luego, digamos, la coordenada en Y es menos 1, entonces voy a estar aquí. Entonces, digamos, aquí está el vértice, pero ahora el problema es, bueno, ¿cómo esta parábola va a abrir para arriba o va a abrir para abajo? Para arriba. Sí, entonces la parábola abre para arriba.
porque el coeficiente principal es mayor que 0. Entonces aquí tengo un x al cuadrado, entonces como este es positivo, esta función va a seguir subiendo. Posiblemente un detallito que nos falta aquí es, digamos, los interceptos. Sí, podemos encontrar los interceptos. Ah, sí, aquí se pueden encontrar los interceptos. Es 8 y... Entonces los interceptos en x se encuentran cuando x al cuadrado más 6x más 8 es igual a 0. Entonces, muy bien, aquí viene pregunta de mate 101, ¿cómo factorizo esta función? Sí, ajá. Este 8, digamos, es un 4 por 2. Entonces 4 por 2 es 8, pero 4 más 2 es 6. Entonces aquí puedo poner, digamos, 4 y 2. Entonces menos 4 y menos 2. Y esta información todavía nos da evidencia adicional de que esta parábola tiene que abrir para arriba y porque tiene que pasar por menos 4 y menos 2. Tal vez esta parte la podemos hacer un poco más delgada. Entonces vamos a corregir aquí un poco esta gráfica. Ahí estamos. Y en Y es el 8. Ah, muy bien, excelente. Entonces el intercepto Y. El 8 se encuentra simplemente al evaluar Y en X es igual a 0. Y es 0 es igual a 0 más 8 es igual a 8. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería su rango? Sería de menos 1 a... Ajá. Si ahorita la gráfica está un poquito, no está muy a escala esta gráfica. Ah, bueno, de menos 1 a 8 o tengo que corregir algo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo creo que ahorita es buen punto para que terminemos. Me faltan funciones racionales y las funciones potencias, pero son ejercicios idóneos para empezar a encontrar el dominio y rango de una función. Entonces nos podemos tomar una pausa que de 15 minutos y los que quieran quedarse pueden empezar a trabajar el laboratorio. Sí.